a levantar la mano. Señor diputado. Se animan a levantar la mano. Señor diputado, he sido tolerante, ha violado el reglamento desde que empezó a hablar. En el fundamento de voto no se pueden hacer alusiones políticas. No se puede, que se lea el artículo del reglamento que lo establece. No me grite, diputado. Se suspende la sesión. Creo que es un día triste hoy. No es fácil. Para usted lo será, señor, sí, porque perdió. Es un día triste para este Parlamento. No discuta conmigo, señor diputado, ni me aluda, ni me vuelva a aludir. Le voy a pedir que no me vuelva a aludir. Y menos del modo que lo hace. 87 en 89, afirmativa. No viendo más asuntos, queda levantada la sesión. Jorge Gandini, gracias por acompañarnos en el día de hoy. En realidad repasamos estas imágenes sobre las cuales ya hicimos un debate, no es el objetivo del día de hoy. Pero porque, bueno, veníamos un poco evaluando la conducta de todos como sociedad y bueno, recordamos que también en el Parlamento, donde uno imagina o quisiera creer que se pueden mantener determinados niveles de respeto y de cordura, a veces también se va la moto, ¿no? ¿Quién es la persona que le dijo hay que suspender? No. La funcionaria lo que hace es darme los números que tenemos en sala. Nada más. Pero se le escuchó decir hay que suspender. Porque yo dije que suspendemos y ella me preguntó si había que suspender. Pero el que suspende es el presidente, es una prerrogativa, una potestad que está en el reglamento. No la de pasar a un cuarto intermedio, que eso se vota, pero sí la de suspender la sesión en una ocasión como esta, ¿verdad? Sí. Que es lo más sano, es el ejercicio de la autoridad para que bueno, bajen un poco los ánimos. ¿Qué pasa cuando se suspende? ¿Se retoma en algún momento? Se retoma, por eso es la potestad del presidente de suspender por unos minutos una sesión, por la razón que sea, a veces porque hay mucho murmullo en sala, a veces porque ha pasado, es un homenaje y los legisladores quieren saludar a quienes fueron homenajeados, a veces porque hay una situación anímica que obliga, o lo más razonable, es poner un poco de espacio en el debate. Bien. ¿Qué evaluación hace de lo que ha sido su rol? Porque una cosa es vivir el Parlamento desde el asiento y otra desde la presidencia de la Cámara, ¿no? Totalmente diferente. ¿Qué evaluación hace? Bueno, a ver, en lo personal me quedé sin participar en el debate. El presidente deja la comisión, en mi caso en Presupuesto y Hacienda, y no puede participar luego en los debates. Desde la presidencia no da opinión, lo único que hace es votar. Ni siquiera fundamento el voto. Si debiera hacerlo, lo quisiera hacer, debo dejar mi lugar. Eso, la verdad que para un diputado, en mi caso muy activo, se extraña. Por otra parte, es una experiencia bien importante, bien interesante, porque tiene, quizás la parte más importante es la que no se ve. Hay una tarea de surcido invisible. Nosotros mañana tenemos una sesión que sabemos que empieza a las 10 de la mañana, no sabemos a qué hora termina, tiene muchísimos temas y yo estoy en estos momentos conversando con las bancadas para ver cómo viene y tratar de hacer productiva la sesión, que el debate no nos lleve a que se nos vaya la jornada sin tomar decisiones. Me gustaría que usted conteste a su criterio y después lo ponemos a debate en el panel. ¿Cuáles fueron para ustedes las leyes más significativas que aprobó este Parlamento con usted como presidente de la Cámara? Yo creo que hubo de las importantes que se aprobaron y de las que no. Por primera vez el Frente Amplio perdió mayorías y algunas no se aprobaron. Creo que la rendición de cuentas fue importante porque fue la última de la que puede establecer un plan económico del gobierno. Creo que fueron importantes algunas investigadoras que se votaron con mayoría desde la oposición, en ese lapso en el que el diputado Mujica en el periodo anterior no votaba con el gobierno y entonces tuvo mayoría en la oposición y ahora en este periodo tuvimos debates e informes de esas comisiones, creo que ahí hubo cosas importantes. El tema de las pasividades militares fue importante. El Frente no tuvo los votos necesarios para hacer lo que quería, pero se hizo una reforma en la materia. Y bueno, creo que después han habido leyes
Creo que todo el tema, el debate sobre la ley trans fue muy importante. También hubo que hacer leyes a alta velocidad porque el 27 de octubre caía una fecha, o el plazo de que no se podían crear cargos el año antes de las elecciones. Sí. Y ahí entonces, por ejemplo, la ley trans quedó obligatoriamente condenada a ser aprobada allí, sin mayor debate que ese, porque creaba un organismo nuevo. Sí. Y yo creo que esa ley fue antes y después, ¿no? En ese tema, más allá de lo que cada uno haya votado. Bien, me gustaría una evaluación de los panelistas. Porque, a ver, más allá, usted la respuesta me la dio un poco también desde la perspectiva político-partidaria, lo que se entiende, lo que usted entiende como éxitos o fracasos según la fuerza política. Yo en realidad la pregunta la hacía más desde la perspectiva ciudadana. A ver, ¿qué salió del Parlamento que realmente nos mejora o apunta a mejorarnos como sociedad o país? ¿Qué piensan ustedes? Dale. Yo creo que lo de la ley trans, sin duda, por lo menos para mi sensibilidad, es una de las leyes más importantes del año, por lo que genera. Como dijo el diputado Gandini, realmente es un antes y un después. Del lado que hayas votado lo que hayas votado, me parece que es un antes y un después. Para mí es muy positivo. Con estas cosas tal vez no del todo deseables, que como es a tener que aprobar cosas medio rápido por la prerrogativa de esta cuestión, de que no puedes votar un año antes de las elecciones, etcétera, pero me parece que lo de la ley trans es de las cosas importantes del año. Creo que haber discutido la reforma de la caja militar también es importante. Yo no conozco... A ver, no tengo clara los alcances de la ley y cuánto con esta ley va a mejorar todo el tema de la seguridad social y el retiro de los militares, pero espero que por lo menos contribuya a que haya un poco más de equidad en esta cuestión de la seguridad social y lo que representa el gasto en las jubilaciones militares. Para mí fue importante también la aprobación de una ley que capaz que pueda considerarse menor, pero no lo es, porque creo que son de las leyes que van en pos de asegurar la mejor calidad de vida de las personas, que es la aprobación de los centros de referencia por patologías, que se aprobó en senadores y volvió a diputados con alguna modificación y se volvió a aprobar en diputados. Y bueno, la discusión o no discusión presupuestal, pues ya venía todo medio cerrado, no fue un presupuesto que se haya discutido como otros, pero que eso también marca lo que va a ser el próximo año, a un gasto casi cero, ¿no? ¿Coincidís, Graciano? El penúltimo año del gobierno, de cualquier gobierno, siempre es un año muy particular. Es decir, los gobiernos comienzan con el gran ímpetu del primer año, el presupuesto para los 5 años, un gran debate que de alguna manera traslada al papel el programa de gobierno del partido que ganó la elección. Y luego se va ejecutando ese programa hasta que llega al penúltimo año. Bueno, el último año prácticamente uno no espera grandes novedades. Y yo creo que este año, este penúltimo año, que además le tocó la presidencia al diputado Gandini, por ese acuerdo que se hace entre los partidos, que se van rotando las presidencias, no escapa esa característica. Quizás el hecho nuevo, y lo apuntaba el diputado Gandini en su intervención, fue ese, digamos, ejercicio que tuvo el país durante un breve periodo de no contar el partido de gobierno con la mayoría que había ganado en las urnas, la mayoría legítima que había ganado en las urnas, no la tuvo por un cierto periodo en la Cámara de Diputados. Y eso generó una situación diferente, duró poco tiempo, es cierto, porque después el diputado Gonzalo Mujica, cumpliendo la palabra que él había dado, renunció a la banca, abandonó la banca para respetar, en fin, su palabra. Pero en ese corto periodo sucedieron esas cosas. Y yo creo que ese para mí, digamos, si yo tuviera que pasar un raya... Sí, pero ¿cuál fue el resultado tangible de todo ese ejercicio que estás diciendo? ¿Qué leyes? Bueno, justamente, yo creo que no. Yo creo que lo que vale, para mí, lo que yo rescato, por supuesto, comparto la importancia de la ley trans en cuanto al impacto que tiene en la sociedad, pero lo que yo sí rescato es cómo el país pudo convivir, el sistema político pudo convivir con una circunstancia inédita en estos 3 años, en estos 3 periodos consecutivos de gobierno del Frente Amplio, que fue no tener mayoría. O sea, no se terminó el mundo. Siguió funcionando. Hubo que llegar a acuerdos, hubo negociaciones, un diputado del Partido Colorado ayudó al gobierno en alguna circunstancia complicada, pero bueno... y yo ¿La ley trans es la ley más importante de esta legislación pasada? ¿Cuál, perdón? ¿La ley trans? La ley trans yo creo que trae un tema distinto, un tema nuevo a la agenda, un tema muy polémico. No hay que olvidar que está en marcha una recolección de firmas
para poner a plebiscito esa ley, o sea que es una ley polémica, hay una parte de la sociedad que ha manifestado un rechazo a esa ley, está juntando firmas, no sabemos qué va a ocurrir, pero claramente introdujo en la agenda legislativa un tema diferente, un tema distinto y que sigue siendo polémico el día de hoy. ¿Vero? No, yo comparto que hay un antes y un después de la ley trans, no solo por lo que la ley representa, sino por que se cayeron muchas caretas, ¿no? Pensamos que estábamos adelantados, al menos quienes piensan como yo, adelantados en materia de agenda de derechos y resultó que no era tan así y entonces me parece que fue interesante. Creo que queda en el debe para la población, y aquí lo decía Gil Iribarne cuando estuvo hace unos días, muchas leyes que tienen que ver con la transparencia, ¿no? La propia ley de financiación de los partidos políticos quedó en el debe, no es momento ahora de analizar responsabilidades, pero no se aprobó. Se enviaron 18 proyectos de ley que tienen que ver con la Junta de Transparencia y Ética Pública, la mayoría de ellos no se aprobó. El tema, por ejemplo, de los viáticos, me gustaría preguntarle si sigue pensando lo mismo que pensaba respecto a que forman parte del sueldo. Usted decía, bueno, de que no se debía... Si formaran parte del sueldo, pagarían IRPF. Un poco la base de que no debía rendir cuentas. No, que hay que cumplir con la ley, siempre dije eso. Bueno, y rindo cuentas siempre. En fin. Devolver, dije yo. Bueno, exactamente. Bueno, hablar de la devolución, decía que pertenecía al legislador. Yo rindo cuentas y jamás he tenido una observación, jamás. Bien, me gustaría preguntarle si piensa lo mismo, porque usted cuando asumía... Pienso lo mismo, ahora hay una nueva ley que yo voté. Cuando asumía hablaba de austeridad, con la ley. De austeridad, y hablaba también de transparencia. Y la he cumplido. Me gustaría saber qué piensa respecto a estas leyes que quedaron en el debe con respecto al tema de transparencia. Son muchas y muy diferentes y con votos muy diferentes. Ahora, mañana vamos a tratar una nueva fórmula, una nueva forma de las declaraciones juradas, que se negoció muchísimo en la comisión y que viene por unanimidad. La compartimos. Al principio no se compartía, hubo un cambio, ¿no? No compartimos ni nosotros ni el Frente Amplio la que trajo el MPP. Nadie se la votó al MPP. Digo, se dice mucha cosa, ¿no? Pero después se lee poco. Con el tema de la transparencia, creo que el Parlamento uruguayo y el Uruguay, ese ejemplo, sigue siendo ejemplo en el mundo. No hay escándalos. Pero la de publicidad oficial se votó. La de publicidad oficial se votó. A principio del año pasado. Pero votamos, no el Partido Nacional, pero se votó la ley esta de medios, que es con la que el gobierno hace publicidad todas las noches, nos castiga autobombo al gobierno. Y no era para eso, decía, la ley dice de bien público. ¿A usted le parece transparente eso? Que haya miles de dólares que se le confiscan a los canales de televisión y a las radios para que el gobierno diga, ¿vio qué bien que estamos? No hablan de una campaña de vacunación, ni de cuidarse de alguna enfermedad, ni de lo malo que es el cigarrillo. No, pero las cadenas nacionales existían antes de la ley. La cadena es otra cosa. Yo hablo de la confiscación Las campañas de bien público son una cosa y las cadenas son otras distintas. Y a eso se le ha llamado transparencia. Y no es transparencia. Son cosas distintas. A ver, Parece Alejandro. que estamos tratando de confundir. Bueno. Alejandro. Bien, dicen los politólogos y todo eso, que en el mundo hay como una especie de descontento, de malestar sistémico con las democracias en general, en buena parte de Europa, Estados Unidos, en nuestro continente, que se expresa de maneras distintas. En Uruguay también se dice, que yo creo que es cierto, a diferencia de otros partidos, aún con partidos políticos muy sólidos, muy fuertes, esa crisis no alcanza los niveles de gravedad, pero sí son lo suficientemente grandes como para que le echemos un ojo, ¿no? Los políticos suelen ser no muy bien apreciados por la opinión pública según las encuestas, y la confianza en la democracia también ha bajado los niveles. A vos como actor, y en particular en tu rol de presidente en este último año, ¿qué sentís dónde estamos parados? Y la Cámara de Representantes, que como dice su nombre es la que mejor nos representa, porque ahí estamos todos, los que se parecen a mí y los que no se parecen en nada a mí, ¿verdad? ¿En qué medida sentís que ha obrado bien para ponerse de bruces a ese corrimiento que parece ser medio global? Yo creo que en la Cámara se es consciente por parte de todos los partidos políticos, de todas las orientaciones, y hay una preocupación compartida en relación a ese aspecto. Es decir, a que la gente quiere más de la democracia, quiere más, quiere soluciones. Quiere que los políticos, por obra y gracia de serlo, resuelvan una cantidad de otros temas porque están resueltos los principales. Resuelta la libertad, resuelta los derechos, resuelto el sistema de que la gente elige, premia, condena, es decir, resuelto lo que habíamos perdido en otras épocas, la libertad de decir, de expresarse. La gente quiere que ahora la democracia también la resuelva el salario, la vivienda, otros aspectos de la convivencia. La sociedad va cambiando y los
referentes, los representantes, son lo más notorio y lo más visible para trasladar allí las responsabilidades. Yo creo que los representantes tenemos que encontrar algunas soluciones en la materia, pero también es verdad que no están todas en nosotros. Que la gente tiene el año que viene, a partir de unos próximos meses, la posibilidad de hacer lo que les toque y hacerlo bien, que es elegir mejor. Al final nosotros somos productos de la sociedad, la reflejamos, somos lo que la gente elige. La gente tiene que elegir mejor, involucrarse más, proponerse ellos mismos, sustituirnos por los ciudadanos que se entienden son mejores que los que hoy representamos. Y así la democracia funciona. Descalificándola, no. Esa es la posición cómoda de no proponer nada a cambio y criticar lo que hay. Hay que mejorar lo que hay o proponer otro sistema que la verdad no conozco. Tenemos que hacer Nos una hacemos pausa. cargo de eso, ¿eh? Sabemos que ese es un problema que tenemos. Tenemos que hacer una pausa, pero antes una muy breve, Gandini. ¿Dónde se ve mejor un buen legislador? ¿En sala, en las comisiones o en la calle? Los legisladores tenemos 3 tareas. No importa el partido que sea, es el balance del poder legislativo y representar. La tarea de representar se hace afuera. A veces nos llaman por teléfono y dicen, no lo encuentro, no está. Bueno, a veces nos dicen, están todo el día y allí adentro Pero es verdad que rodeados de mármol. No? Hay que estar donde está la gente, donde están los problemas de la gente, hay que recorrer, hay que vincularse, hay que oír para poder representar. Hay que representar bien, hay que legislar bien. Hacemos algunas leyes que dan vergüenza. Después, la academia nos dice de todo, y tiene razón, porque no se estudiaron correctamente los términos, las palabras, las intenciones, para que la ley dijera lo que quiere decir. Y hay que trabajar bien en las comisiones, porque la comisión es la que más labor hace. El último eslabón de la cadena legislativa es las 3-4 horas de debate en la Cámara. Hubo semanas y semanas y semanas de discusión, de recibir delegaciones para la construcción legislativa. El mejor legislador es el que hace las 3 cosas. Cuando hay uno que hace las 3 cosas bien, bueno, son esos tipo Wilson, ¿no? Esos que aparecen cada tanto. Algunos se destacan más, no hablan en Cámara, pero salen reelectos diputados porque la gente los siente muy cerca. Otros son muy buenos en Cámara, aunque de repente no tienen tanto tiempo de andar caminando y haciendo trabajos de campo. Yo creo que el equilibrio entre las 3 cosas es muy importante. Hacemos una pausa y ya venimos. Sí, claro. Dejó servido el tema del financiamiento, ¿no? Pero ahora volvemos, ahora volvemos. Entre los